A continuación, le vamos a presentar los resultados de la primera prueba de eficiencia y emisiones de metano de carneros comerciales de la raza Texel en Niña La Magnolia. Vamos a estar hablando de cuáles son estas nuevas características, eficiencia y metano, en sí cómo transcurrió la prueba y algunos resultados preliminares. Las nuevas características estudiadas. ¿Por qué queremos mejorar la eficiencia? Queremos mejorar la eficiencia de conversión porque manteniendo la producción podemos reducir el consumo. Además, tenemos menores costos de producción, que como bien sabemos la alimentación es de los mayores costos de la producción, y también asociado un impacto ambiental positivo por la asociación que hay de cuando los animales son más eficientes, también emiten menos metano. ¿Qué es lo que estamos calculando? Lo que medimos en estas pruebas es el consumo real de materia seca. A eso le vamos a restar el consumo esperado dado determinado peso promedio en la prueba, que se usa el peso metabólico, y una ganancia media diaria para esa categoría de los animales. Lo que obtenemos es la eficiencia de conversión, o residual feed intake en inglés. Tenemos este tipo de gráficas donde podemos diferenciar los animales más eficientes, estos que aparecen en verde, de los animales menos eficientes. Estos animales más eficientes son que el consumo observado es menor que el predicho, o sea que tienen RFI, o residual feed intake, negativo. Por ejemplo, en este caso acá, vemos que el consumo observado andaba en el entorno de 1,75 kilos de materia seca por día, pero él, según su peso y su ganancia, tendría que haber estado consumiendo arriba de 2 kilos, o sea que consume menos de lo que se esperaba. En la otra parte tenemos los corderos menos eficientes, que es al revés, tienen RFI positivos, un consumo observado mayor que el que se predijo para determinada ganancia y determinado peso metabólico. La prueba transcurrió en Niña La Magnolia, en Tacuarembó, donde ingresaron 32 carneros de 8 cabañas el 14 de marzo, con 14 días de acostumbramiento a la comida y los corrales, y además en total fueron unos 43 días de prueba con 2 mediciones de metano, la primera el 24 de abril y la segunda a la semana, y se hicieron en 3 lotes. Aquí son las instalaciones de Niña La Magnolia, donde tienen los comederos automáticos que están ubicados aquí y las pesadas automáticas. Y estas son las cabañas que participaron en esta primera prueba de cabañas comerciales. La eficiencia es la medición de consumo de alimento y medimos el peso corporal. De aquí, en estas balanzas automáticas, cada vez que van a tomar agua los animales, se los pesa automáticamente. O sea que se tienen entre 5 a 8 pesadas por día de cada animal. Y en los comederos automáticos se mide cuando consumen. O sea que se hace un promedio del peso por día, con eso se calcula la ganancia y el peso promedio de la prueba. Y por otro lado se suma todo el consumo diario y se estima el consumo promedio en toda la prueba. Aquí ven un breve esquema, los 14 días de adaptación y el periodo de evaluación. Además se hacen 2 mediciones de metano en esta especie de peceras donde se meten los animales por 40 minutos. Es una cámara que es transparente y sellada y se miden los gases emitidos con este aparato que se llama Eagle 2 y se hacen estas 2 mediciones al final de la prueba. Además, al final de la prueba se mide el área de OGF y la grasa. Aquí ven la calidad de la comida que se le daba, que era alfalfa, lo que es proteína, FDA, FDN, cenizas y extracto etéreo para esta prueba en específico. De los resultados, acá podemos ver peso inicial y final y el peso promedio de los animales, o sea que anduvieron cerca de 56-57 kilos los animales en promedio. La ganancia media diaria fue de 260 gramos, habiendo extremos de 400 gramos por día. Los promedios de OGF, de peso de grasa, del consumo de materia seca por día,
El residual feed intake es cero porque es el desvío residual de esa prueba. La tasa de conversión, que es cuántos kilos de materia seca tiene que comer para producir un kilo de ganancia. Y las emisiones de metano por día. Esos eran los valores promedio y ahora lo que es el residual feed intake, como vemos aquí, los verdes son los más eficientes y los rojos los menos eficientes. O sea, el 25% superior son más eficientes y el 25% inferior menos eficientes. Cuando contrastamos estos dos grupos, el 25 superior contra el 25 inferior, tenemos estos promedios que para todas las características que estamos mostrando aquí nos dio que es significativa esa diferencia. El consumo, obviamente consumen más los menos eficientes, también obviamente tiene un RFI positivo, una mayor emisión de metano y también una mayor intensidad, o sea, emiten más metano por kilo o por gramo ganado. La diferencia entre los dos grupos fue de 356 gramos de consumo, 412 gramos de residuo de feed intake, o sea, de eficiencia. Eso significa que los eficientes contra los menos eficientes tienen una diferencia de un 22%. A la vez esos grupos emiten 16% menos de metano y tienen un 25% de menor intensidad de emisión de metano por kilo ganado. Algunas otras gráficas de los resultados podemos ver aquí en los diferentes grupos, los menos eficientes y los más eficientes aquí en verde, lo que es consumo, lo mismo que veíamos en las gráficas anteriores, y lo que es metano, que es muy parecido, pero hay una diferencia entre los menos eficientes contra los eficientes que emiten menos metano. También se ve esto en el número de comidas. En general lo que pasa es que los menos eficientes comen muchas más veces que los eficientes y la tasa de conversión en esos kilos de materia seca para ganar un kilo de ganancia media diaria también tienen una mayor tasa de conversión, lo que es peor estos ineficientes. O sea, los eficientes necesitan comer menos para producir un kilo. Por otro lado podemos ver las diferencias que hubieron entre los lotes de las cabañas, y están codificadas de la A a la H. Aquí el peso promedio de la prueba, hubieron varias diferencias, cabañas que anduvieron cerca de los 45 kilos de promedio y otras que el peso promedio de la prueba anduvo cerca de 65 kilos. La ganancia media diaria también varió durante las cabañas, con algunas cabañas en el entorno de los 200 gramos y otras arriba de los 300 gramos. Lo que es el consumo también fue variable, obviamente en relación con el peso y con la ganancia. Y lo que es el residual feed intake, que recuerden que está esto corregido por el consumo y por el peso metabólico, donde el promedio es siempre cero del total de la prueba. Como hubieron cabañas que se mostraron más eficientes, o sea que tuvieron que comer menos en relación a lo que tendrían que haber consumido, y otras que fueron menos. El lote en total, lotes que estamos hablando son de 4 animales, fueron en promedio menos eficientes. Esto es el promedio de las cabañas, pero también tenemos los resultados individuales. Rápidamente mostramos al top de los 10 carneritos o los 10 corderos que fueron más eficientes, o sea, más negativos en residual feed intake. El más eficiente consumía 289 gramos menos por día de lo que tendría que consumir dado su peso y su ganancia, y ven que esto no está asociado con lo que es la ganancia. Por eso hay los más eficientes, hay con ganancias bajas, pero también con ganancias más altas. En cuanto a lo que es la intensidad de metano, también hay variaciones en estos animales más eficientes. Para finalizar, agradecer al equipo de trabajo de INIA, tanto de INIA La Magnolia como de INIA Las Brujas, que ha también realizado trabajos de coordinación, y a Luisina Mezquita por proveer todas las fotos de INIA La Magnolia.
Finalmente, agradecer a los cabañeros que aportaron sus corderos para poder realizar esta primera prueba. Sabemos que atrás de cada cordero hay un productor dedicado por obtener el mejor producto genético, y también atrás de cada cabañero hay una sociedad de criadores que los nuclea, que fortalece, porque la genética se hace a través de poblaciones y de poder elegir los mejores animales de las diferentes cabañas. Así que también gracias a la sociedad de criadores. Gracias por la atención y esperemos encontrarnos el año próximo con una nueva prueba de carneros comerciales.